Buen día, bienvenidos a esta clase novena de Teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Iniciamos pues con nuestra clase. Bien, comenzamos primeramente desarrollando lo que significa o el vínculo que existe entre el profetismo y la teología. La profecía está íntimamente unida o ligada a la revelación, puesto que la revelación, comprende todo lo que Dios es y lo que ha querido comunicar al ser humano a través del tiempo y de la historia. La profecía, por tanto, se vuelve parte de esta revelación y también se vuelve la forma en la que Dios de algún modo va haciendo presente esa revelación. La profecía y la revelación van de la mano porque la profecía no solamente significa ese compendio de vaticinios o de adelantos o de alguna manera previsiones a futuros acontecimientos, como en ocasiones se percibe. La profecía se vuelve la manera o el modo anticipado, sí, en algunas ocasiones, pero también de manera simbólica, de aquello que Dios quiere comunicar a su pueblo. Por eso es que es importante darnos cuenta de esos elementos que componen la profecía. Si bien la profecía, la definición, la distribución o división y algunos elementos los veremos en otra clase, ciertamente ahora por el momento solo convendría quedarnos con que la profecía es la manera en la que Dios revela aquello que quiere dar a conocer al hombre. Y en esa revelación tendrá algún modo muy peculiar, a diferencia de cómo lo ha hecho en otras ocasiones a través de la visión o a través del sueño o a través de la palabra directa, de la alocución. La profecía va a evolucionar de tres elementos importantes. El primero de ellos se conoce como la palabra, es decir, la profecía va a ser dicha por el profeta y comunicada al pueblo y escuchada por el pueblo. Cuando el pueblo ya no sea capaz de escuchar o de interpretar o de comprender esas palabras que el profeta está comunicando, entonces surgirá dentro del proceso profético, surgirá un nuevo elemento muy importante, que es el gesto. Ya ahora no son suficientes las palabras, sino que las palabras irán acompañadas de un gesto en particular. Y así tenemos, por ejemplo, que Dios le pide a alguno de los profetas que haga un agujero en el muro a un lado de la puerta de entrada a la ciudad y entonces a plena luz del día haga el agujero y entonces cuando termine cruce y entra a la ciudad por el agujero, no por la puerta, para que cuando el pueblo le pregunte, la comunidad le pregunte qué absurdo es ese y por qué lo está haciendo, él tenga la oportunidad perfecta para poder comunicar la verdad pedagógica de Dios, como suscitando pues este sentido más educativo, más pedagógico, decía, más vivencial o experiencial. Por eso es importante ese gesto que se une a la palabra. Ya no es la palabra sola, sino la palabra unida a un gesto que permite esa evolución y ese conocimiento más profundo de lo que Dios quiere revelar. Y a su vez, el tercer elemento dentro de este proceso de evolución de la profecía, tenemos el contenido como instrumento de profecía. Es decir, ya no va a ser necesario solamente la profecía en palabra o en gesto, sino sobre todo el contenido. Y eso es lo que lo vuelve atemporal, digamos de alguna manera. Si algún profeta vaticina la caída de una ciudad y efectivamente a los años se da, como una manera de previsión o de advertencia de parte de Dios, al mismo tiempo va sumado ciertos elementos de contenido y entre ellos están sus acciones, es decir, sus gestos, sus palabras, sus modos de actuar han sido distintos al querer o al obrar de Dios y por tanto sucede esto, ¿no? Esas etiologías o esos orígenes de los problemas, así como las posibles soluciones que pueda presentar el profeta, se vuelven los contenidos de fe que se hacen atemporales, es decir, que aquello que quiso dar a conocer al pueblo de Israel, cruzando de como flecha sagital el tiempo, puede ser trasladado hasta nuestros días con la misma pureza y con el mismo sentido. No quiere decir que si yo no cumplo los mandamientos, luego entonces la ciudad de Jerusalén actual va a ser destruida. No,
pero sí a lo mejor mi ciudad, es decir, no mi ciudad donde vivo, sino mi ciudad hablando de mi persona, hablando, viéndolo pues en clave personalista, todo aquello que yo aseguro como mi centro, como mi persona, como mi personalidad, y de repente se puede perder gracias a un mal uso, a un mal manejo, a una mala acción que yo pueda estar realizando. De ahí pues por el contenido teológico de las profecías se vuelven elementos de contenido sumamente educativos, sumamente principales para cada uno de nosotros hasta nuestros días. Por eso hablamos que la profecía se vuelve una continuidad histórica, porque la profecía, aunque es dicha para un tiempo en particular, conociendo los elementos peculiares de esa zona, de esos lugares, de esos momentos, sin embargo, pueden ser trasladadas a otros tiempos, a otros momentos y a otros personajes. Este proceso evolutivo de la profecía va ayudándonos a comprender cómo es que Dios primero se va a revelar a través de sueños y a través de alocuciones. Luego lo va a ir haciendo a través de signos. Se irá haciendo presente a través de ciertos personajes específicos que denotarán y detonarán la creencia y la fe en Yahvé Dios. Después emitirá su sentido de justicia a través de los jueces, pero dentro de esos procesos estará llevando de la mano un elemento importante de la revelación, que es la profecía. La profecía irá revelando mucho de lo que Dios es y mucho de lo que Dios quiere. Y entonces alejará poco a poco, o esa será la pretensión, alejar poco a poco al pueblo del error de creer cosas que no son de Dios ni que provienen de Dios. Y esto nos lleva a entender que así como Dios se buscó una manera en el Antiguo Testamento a través de la profecía para poder comunicar a su pueblo su verdad, sus maneras y sus modos, en el Nuevo Testamento el Señor ya no se ha buscado a un profeta, sino lo ha hecho con uno que es profeta y precursor, Juan Bautista. Lo ha hecho con su propio Hijo, Jesucristo. Y ahora en este punto de la vida, en este momento crucial, Dios se ha buscado un instrumento válido para interpretar su voz, para darla a conocer y para de manera pedagógica enseñar a las nuevas generaciones ese contenido teológico que yace en lo profundo de la escritura, dentro de la palabra de Dios. Y ahí encontramos cómo es el elemento, propicio a la iglesia. La iglesia cuyo centro es Cristo, cuyo origen y fundamento es el mismo Cristo, o mejor dicho, el corazón de Cristo, una iglesia que, sabiéndose constituida por hombres, tiene como fundador a un santo, y por tanto decimos que la iglesia puede ser santa, pero a la vez pecadora, es decir, es santa porque su fundador es santo, porque sus principios son santos y su fin último es conducir a todos a la santidad. Pero es pecadora en el sentido en que está constituida, congregada y compuesta de hombres concretos, personas de carne y hueso que pueden equivocarse, que pueden fallar, que pueden cometer errores, que pueden dejarse llevar por sus instintos, por fuerzas, por fuerzas disminuidas, por falta de voluntad o de eh, lógica, por muchas faltas, por deficiencias que puedan tener y que pues esto provoca que se lastime de alguna manera, que se dañe de alguna forma, que se logre eh, destrozar de alguna forma el rostro, desfigurar el rostro de Cristo que yace en la iglesia, que es su cuerpo. Como tal, una cita bíblica específica, como la podemos encontrar pues dentro de los diferentes sacramentos, una cita específicamente de la escritura en donde diga que Jesús funda la iglesia, difícilmente la vamos a encontrar como tal, así explícita. Sin embargo, a lo largo del proceso de estudiar la escritura, nos vamos dando cuenta que desde el inicio de su encarnación, desde el inicio de su predicación,
Desde el inicio de su vida pública, de su pasión, muerte y resurrección, Jesús ha deseado desde lo profundo de su corazón que se cree una iglesia. Y para esto tenemos que partir de los términos. La palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa asamblea reunida. Esta emula tanto cuanto a las, a las cajal del Antiguo Testamento, es decir, las asambleas reunidas para adorar al Señor, para alabarlo y para darle gracias. Estas cajal van evolucionando de alguna manera y son tomadas por la experiencia en el dominio del imperio griego con la palabra eclesía, es decir, una asamblea reunida con una finalidad. ¿Cuál finalidad? Bueno, la de la santificación y la del encuentro con el Señor. Y esta eclesía va creciendo y se va desarrollando. Jesús funda una iglesia, es decir, una asamblea nueva. Esa asamblea que comienza con 12, una asamblea en donde los 12, siendo distintos y muy variopintos, resultan y encuentran diferente cantidad de elementos que los pueden llevar a reconocerse como esa multiforme gracia de Dios que afirmará tanto San Pablo, ¿no? Ellos se encuentran como una comunidad, es decir, como una congregación, como un grupo que tiene una común unidad, que tiene un fin común, que tiene una finalidad que juntos quieren encontrar. Y entonces la iglesia surge como ese querer del corazón de Jesús, de que todos seamos uno, de que seamos uno junto con Él, ese vínculo de unidad, de que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, de que nos amemos unos a otros, de que busquemos la oportunidad de estar en comunión, en comunidad. Es curioso que incluso el mismo resucitado, al momento de aparecerse a los apóstoles, solo lo hace cuando están reunidos en comunidad, en asamblea, en una asamblea santa que se congrega para alabar, para adorar a su Señor. Esta iglesia es pues una comunidad y esa comunidad requiere de un elemento muy importante para poderse desarrollar. Y el elemento más importante para poder pertenecer y desarrollarte dentro de la eclesía, dentro de esa asamblea sagrada, será el elemento del bautismo. Por tanto, el bautismo nos inserta a esa asamblea sagrada, pero al mismo tiempo nos conecta directamente con la presencia trinitaria en nosotros. Esta cercanía que podemos experimentar dentro de la eclesía, dentro de la colegialidad que puede suscitarse en cada una de las comunidades reunidas en torno y en el nombre del Señor, tiene un fundamento, una estructura y tiene un desarrollo. Si bien no vamos a adentrarnos en más detalles, sí podemos mencionar algunos elementos. Primero decíamos su fundamento es Cristo. Desde lo profundo de su corazón ha surgido el deseo de que estemos unidos, de que seamos uno solo, de que exploremos la presencia de Dios en cada uno de nosotros, pero seamos conscientes también de su presencia en medio de los hermanos, en medio de la comunidad y de la asamblea reunida. Tiene una estructura y esa estructura no es una invención ahora actual de la Iglesia Católica, ni es una invención de las iglesias, ni es una invención de nada. La distribución que ya existía para las provincias romanas, esa división fue tomada de alguna manera por las primeras comunidades para desarrollar todo el sistema estructural. De ahí pues porque las diócesis ya existían, no era una novedad, pero allá respondían a una especie como de distrito de la ciudad de Roma. Entonces, esa diócesis, o sea, esa división en diócesis, fue que la iglesia la toma para denominar a las iglesias pertenecientes a ciertos sectores, a ciertos eh, distritos de la ciudad de Roma. Y por eso toman esa estructura en cuanto pues a la territorial se refiere. En cuanto al desarrollo ministerial, hay una cosa interesante. Algunos creen que la Iglesia Católica fue desarrollando esto de diáconos, presbíteros, obispos, vida religiosa, vida laical. Sin embargo,
Esta distribución ya existía desde el tiempo de Jesús, pero no existía en cuanto a la cuestión de fe ni en cuanto a la cuestión celebrativa. Por eso es que es un tanto distinta. Existían los ancianos en el Antiguo Testamento, quienes llevaban la batuta, de alguna manera eran el resquicio de aquellos 70 ancianos que habían sido jueces y habían recibido el espíritu de Moisés. Yéndonos pues un poquito más atrás, podemos encontrar su origen ahí, el origen de los ancianos, que para el pueblo de Israel eran un grupo muy selecto, muy interesante, muy valorado. Sin embargo, no eran el absoluto. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, aunque reconocía la autoridad de los ancianos, no reconocía, bueno, más no tenían toda la autoridad, porque esa también se partía hacia los fariseos, hacia los saduceos, en fin, pero gozaban pues de ese cierto prestigio dentro del pueblo de Israel, los ancianos. Por eso es importante que hablaron a los ancianos del pueblo cuando escuchamos nosotros en la escritura. Pero a los ancianos que se refiere ya en la iglesia de Cristo, en la iglesia querida por Él, en la iglesia encomendada por Él a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, repitan esto cada que se acuerde de mí, pásenlo a las nuevas generaciones, no olviden este precepto principal de amarse unos a otros. En ese sentido, estamos hablando pues del fundamento. Jesús ha querido delegar a los apóstoles la misma autoridad emulada que tenían los ancianos, solo que, como sabemos, el imperio griego ya había hecho algunas dagas, ya había hecho algunos estragos, ya se había plantado, el idioma era muy común y por tanto a estos ancianos o a estos hombres notables que tienen esa sabiduría de los ancianos, esa prudencia y ese juicio apropiado, se les asignará pues el nombre de los presbíteroi. Los presbíteroi, que en el griego significa justamente eso, un anciano, un hombre mayor, un hombre juicioso, un hombre prudente, que puede entrar en diálogo con muchas circunstancias, con muchas problemáticas y que puede poner todo por orden. Entonces ahí encontramos a los presbíteros. Sin embargo, se va a necesitar, dice, que los apóstoles no estén descuidando la oración y la santificación de los fieles, que a final de cuentas esa es parte de su misión y de su función. Y se le pedirá entonces que ellos sean quienes vigilen que la doctrina de la fe no se vaya desviando, que todo sea conforme a lo que el Señor Jesús enseñó y quiso y deseó desde lo profundo de su corazón, como es la iglesia. Y en ese proceso surgirán los episcopoi. Los episcopos, como a lo mejor a algunos nos suena, episcopal, episcopos, ahí aparecerá entonces los obispos, la figura del obispo, que es a final de cuentas la figura del apóstol, quien siendo sucesor, habiendo sido formado en la escuela de Jesús, van precisamente desarrollando esa gracia, esa paz y también esa doctrina que de alguna manera va llevando a buen término cada uno de los elementos importantes de la predicación apostólica. Y entonces por eso estos personajes recibirán el nombre de vigilantes, que en el griego significa episcopoi. Ellos vigilarán, ordenarán, celebrarán la fe. Pero como no pueden estar del todo llenos, escuchábamos días atrás la lectura, sobre todo la elección de los diáconos, se pedirá que se elija a 7 varones prudentes para poder realizar las funciones de la administración, de la consecución de los sacramentos, de la atención a los huérfanos, a las viudas y de la administración de los bienes materiales. Y a esto se les designará el nombre de diaconoi, es decir, servidores. La palabra diaconía significa servicio, por tanto, el diaconoi es el servidor, y así quedará constituida la jerarquía eclesiástica en diáconos, servidores, presbíteros, ancianos y episcopos u obispos. Cada uno de estos tendrá una función específica. El diácono tiene la intencionalidad, bueno, la encomienda de atender a los huérfanos, a las viudas y administrar los bienes de la iglesia que le sean confiados a sus manos. El presbítero, según su condición y norma,
es colaborador directo del obispo y es el que, realizando en su comunidad parroquial cada uno de los elementos necesarios, posee autonomía hasta cierto punto, unido a la autoridad del obispo para ejecutar los sacramentos, santificar al pueblo de Dios, para alimentarlos cuando sea necesario, ahí está la formación, y también para darles los elementos necesarios para que ellos puedan llegar a la santidad de vida a través de su particular estado de vida. Esta experiencia va a suscitar que se necesite un tercer grado, que en este caso los diáconos, quienes teniendo algunas funciones dentro de la santificación, es decir, tener que celebrar las exequias cristianas, el bautismo de los niños, así como también algunas distintas bendiciones y ritos necesarios, el diácono se volverá el servidor de todos sus hermanos en el nombre del Señor. En él ya será una especie de campanilla para que pueda designar los diferentes y diversos elementos que tenga que hacer para la administración de sus bienes. Pero me perdí un poquito. Bueno, el diácono, el servicio y la administración de bienes. El presbítero tendrá que santificar el pueblo santo de Dios a través de la administración de los sacramentos y la celebración de la Eucaristía, siendo la cabeza del obispo a nombre de la comunidad, siendo también su representante ante lo de la comunidad ante el obispo. Y el obispo pues se dedicará únicamente a la santificación a través de la oración, de su condición de consagrado y de la presencia pastoral que transforma pues la realidad de los creyentes. Esto al paso del tiempo va a evolucionar y se va a ir perdiendo. De alguna forma ya no todos van a creer en la jerarquía de la iglesia y aparte va a ir evolucionando porque se van a ir dando cuenta de otros elementos importantes. Cristo, al haber sido célibe y no haber aprovechado la oportunidad que como rabino tenía de haber formado una familia, decide descubrirnos que en la entrega total de un corazón indiviso se puede alcanzar también la santificación. Y entonces surgirá ahí el deseo de la vida consagrada, es decir, personas que reunidas en el nombre del Señor tratan de vivir los consejos evangélicos con total radicalidad, haciendo pues que estas personas hagan presente a Cristo de una manera distinta, siempre nueva, pero a la vez igual, porque es el mismo Cristo al que está entonces llevando, portando o de alguna manera manifestando. En ese proceso, también los aspectos celebrativos van a ampliarse. El obispo tiene toda la capacidad para celebrar todos los sacramentos, el presbítero solamente el sacramento del orden y la confirmación no lo podrá administrar, y el diácono, al contrario, solo podrá administrar el bautismo, asistir canónicamente a los matrimonios, bendecir en nombre de la iglesia y celebrar las exequias cristianas. Serán como los elementos limitantes que les pondrán y que incluso desde el sentido celebrativo los ornamentos que deben utilizar son eco de esa delegación de parte del obispo. Esto en cuanto al desarrollo de la iglesia. Somos cada uno de nosotros miembros del cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo del cual nos habla San Pablo, donde todos somos partes o miembros de un mismo cuerpo que es Cristo, se va a desarrollar con su plenitud en la persona de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona llevará a su término justo esa experiencia. Sin embargo, ¿qué podemos decir nosotros de eh, el cuerpo místico de Cristo? Bueno, siguiendo pues a nuestro autor, el cuerpo místico de Cristo, cada uno de nosotros es una pieza importante que en suma reúne y hace presente al mismo Cristo en todo su cuerpo, su alma y su divinidad. Pero no a la manera del panteísmo, que para el tiempo de Pablo ya existía, como donde si todos fuéramos piezas de un rompecabezas, lo armamos y formamos el rostro de Cristo. No, simple y sencillamente cada uno de nosotros posee a Cristo y lo posee en su plenitud. El problema es que en ocasiones no lo quiere utilizar. Es como si regalaran un paquete de marcadores
quisieran que los utilizaran, que hicieras buenas obras de arte, y sin embargo tú dijeras no quiero utilizarlos. Cada uno de los que formamos el cuerpo místico de Cristo tenemos elementos importantes que debemos considerar y herramientas que debemos compartir con los hermanos. Dice Pablo, cada uno de nosotros es tan importante y no debemos perder de vista eso, que el ojo no se tiene que sentir más importante que la mano, ni el torso más importante que el oído. ¿Por qué? Puesto que el ojo nadie lo puede comparar, el oído nadie lo puede comparar. Cada uno tiene las propias cualidades que debe poner al servicio de los hermanos y al servicio de sí mismo. Cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo, no, como decía, como en el panteísmo, en la doctrina panteísta, en donde formamos parte como si fuese un rompecabezas, sino que en cada uno de nosotros se encuentra presente Cristo y en comunión, es decir, cuando estamos juntos y reunidos en asamblea, también formamos el cuerpo de Cristo y hacemos presente a Cristo. Por tanto, está Cristo en el todo y la parte, es decir, está cuando nos reunimos en asamblea en todos y cuando estamos por individual en cada uno de nosotros. Esto a propósito, pues, como también de la Eucaristía. La Eucaristía, Cristo está presente en la fracción y en la hostia completa. De la misma manera, en nosotros se encuentra presente dentro de cada uno de nosotros y a la vez se encuentra presente cuando la asamblea se encuentra reunida. De ahí, pues, porque este cuerpo místico de Cristo es tan importante, en donde somos solamente el cuerpo y Cristo es la cabeza. Solo que a los sacerdotes se les ha concedido la gracia de que seamos incorporados, sí, al cuerpo místico, pero al cuerpo místico en la tesitura de la cabeza que es Cristo. Es decir, nos toca a nosotros compartir con Cristo ese ser cabeza y por tanto animar, promover y dejar que el cuerpo actúe para que pueda realizar las obras. La cabeza, como en el cuerpo humano, en el símil del cuerpo humano, dirige, guía, conduce, presenta de alguna manera todos los elementos necesarios para que entonces eh, pueda desarrollarse el cuerpo, puedan tener funciones, puedan de alguna manera ser cumplir con las funciones que cada uno tiene. Pero la cabeza no puede hacer lo que hace el pie, ni tampoco puede hacer lo que realizan los dedos. Sin embargo, los dedos sin la dirección de la cabeza no pueden moverse más que con un impulso eléctrico externo. De la misma manera, a los pastores nos toca ser cabeza en cuanto a promover, iniciar y dejar y delegar que los laicos tomen su protagonismo. Parte del cuerpo místico de Cristo, y esto ya ha sido un poquito más adelantado a nuestros tiempos, se han descubierto dentro del cuerpo místico otros elementos que son considerados del cuerpo, pero que no son considerados en la jerarquía, pero sí en la estructura de la iglesia. Y así aparece, por ejemplo, la vida religiosa, decíamos hace rato, como ese deseo del corazón de Jesús de hacer presente ya un adelanto del reino a través de la consagración, pero esos religiosos que hay, religiosos, religiosas, que hay, son un elemento que aunque no pertenecen al sacramento del orden sacerdotal, sí pertenecen al sacramento del orden porque están ordenados en un sentido, en una regla, o en una coordinación de normas, están ordenados, por eso pertenecen al orden, y ellos son una parte importante de la iglesia. Luego entonces vendrán otros personajes que son los laicos, que ellos, al no estar sujetos a una regla, a una norma, a una congregación religiosa, pero tampoco son parte del orden, sin embargo, hacen presente a Cristo, quieren santificarse y lo hacen a través de sus actividades cotidianas, de sus formas y maneras siempre nuevas y distintas de presentar en cada momento la persona de Jesús. El laico, por tanto, no es como si fuese un cristiano de segunda, sino que se vuelve una persona que siendo parte de la estructura de la iglesia hace presente a Cristo de manera distinta, no como la cabeza, no como el cuerpo en el sentido de los religiosos, pero sí en el sentido de su cuerpo, como quienes están en el mundo sin ser del mundo. Esta importancia que tienen los laicos es la que nos lleva a hacer eco del protagonismo que se ha pedido desde el Concilio Vaticano II y que se sigue suscitando a través de los documentos de la Iglesia que el Papa Francisco nos va presentando. Esta teología del cuerpo místico de Cristo no se desarrollará completamente en San Pablo, que es como la etapa en la que estamos
más o menos en este desarrollo histórico, ¿no? Sino que se desarrollará posteriormente de una manera más amplia, más plena, más satisfactoria en la persona de Agustín de Hipona, cuando él desarrolla la teología del Christus totus, del Cristo total, en donde él a través de esa elucubración y de esa respuesta que va teniendo justamente San Pablo, va a recordar y va a potenciar esta reflexión y la llevará a hablar del Cristo, lo llevará, perdón, a hablar del Cristo total, en donde el Cristo total somos todo la cabeza y el cuerpo, dirigiéndonos hacia el Padre en una planificación de vida. En fin, eso lo veremos en otra ocasión, pero es importante que conozcan que cada uno de estos elementos que ya vamos a ir viendo, que van desarrollando de a poco, van a ir detonando en las diferentes acciones que otros teólogos van a ir desarrollando y van a irse concatenando. De modo que lo que desarrolló Jesús como predicación, lo desarrollará Pablo como proceso teológico. Lo que Pablo inicie como reflexión teológica, los padres apostólicos lo empezarán a desarrollar como una manera sistemática. Luego los padres apologistas y después nos iremos poco a poco en cada una de las etapas de la historia de la Iglesia en donde los diferentes teólogos tomarán los antecedentes de quienes estuvieron antes que ellos para seguir desarrollando ese pensamiento, esa reflexión y ayudando a las nuevas generaciones a poder acercarse, para poder profundizar y para poder unirse a ese Dios que tanto nos ama y que ha revelado, revela y seguirá revelando a cada uno de nosotros su presencia amorosa en medio del mundo a través de los diferentes elementos como la palabra, el gesto y los diferentes elementos que puedan ir surgiendo, como en este caso podríamos incluso decir hasta en las redes sociales. De mi parte es todo, muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.